Tenía muchas ganas de estar de vuelta después de 2 fines de semana de estar ausente y realmente es una bendición poder compartir con todos. Me fui de viaje con un versículo en la mente. Le dije a Rosa 20 veces, tengo que trabajar y estoy trabajando sobre esta palabra durante toda la semana que estuvimos de viaje. Y lo cierto es que hasta el jueves seguía meditando y meditando. Recién el jueves a la noche, en la madrugada del viernes, pude realmente terminar de bosquejar en mi mente y en mi espíritu esta palabra. Y aún ayer, en una charla a la tarde con Rosa, el Señor amplió más la comprensión de esta palabra. Yo sigo y creo que vamos a seguir por lo menos un par de domingos más mientras me toque, las veces que me toque predicar a mí, trabajando sobre las enseñanzas de Jesús en los evangelios, principalmente en Mateo, aunque hemos ido a las parábolas en paralelo que están en Lucas y en Marcos en algún momento. Y esta vez la palabra es muy breve, es muy cortita, ustedes lo tienen ahí en el boletín. Es esta serie que he llamado Viviendo en el Reino de los Cielos y el título es Transformación Integral. Y el versículo es el que está en el capítulo 13, versículos 33 de Mateo, y dice así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Vuelvo a leerlo. Dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Antes de meternos de lleno en el mensaje, quiero referir a algo que tiene que ver con el mensaje, y es que si uno repasa los mensajes que hemos venido compartiendo, si hay un concepto que resuena una y otra vez cuando repasamos los principios que gobiernan el reino de los cielos y que se resumen en una palabra, y esa palabra es todo, ¿sí? Una y otra vez me encuentro con este concepto, todo. En el último mensaje de esta serie hicimos hincapié en que para obtener, sí, los tesoros del reino, los tesoros que Dios nos tenía guardado en el reino, ese tesoro escondido, ¿recuerdan esa parábola que hablaba de ese hombre que encontró un tesoro escondido en una tierra, ¿sí? ¿Y qué hizo el hombre? Lo escondió de nuevo, primero, después fue y vendió todo lo que tenía. Decía la palabra, ¿se acuerdan? Dice que vendió todo lo que tenía y fue y compró esa tierra y se quedó con el tesoro. Y entendimos, Dios nos habló, que para poder conquistar los tesoros que Él tiene para nosotros debemos despojarnos de todo. Ahora el pasaje aborda, este que estamos viendo ahora, aborda esta idea del todo, pero de una perspectiva nueva, ¿sí? Y que es para mí quizá la más difícil de todas. En los otros pasajes, y de hecho desde el principio de que venimos hablando de esta fe integral y del riesgo total, Dios nos viene hablando de poner en juego todo. Dios nos habla de todo. Y como les decía en el último mensaje que habíamos compartido, tenía que ver con entregarlo todo. Pero esto plantea una perspectiva que para mí es diferente del todo y que es más difícil. Lo primero que surge en este pasaje es transformación. La harina no va a quedar igual después del proceso de fermentación activado
por la acción de la levadura, ¿sí? Dice el pasaje que la mujer pone la levadura y la mezcla en la harina hasta que toda la harina fermentó. Y uno sabe que cuando hay un proceso de fermentación, hay un proceso de transformación, ¿sí? Las cosas no quedan igual. Entonces, lo primero que surge del pasaje es transformación. La harina no quedará igual. A la vez Jesús compara el reino de los cielos con la levadura. Con la levadura en este proceso, ¿no? En el proceso de la fermentación. Es decir, así como la levadura, el reino de los cielos genera transformación. Y si lo vemos tal como lo expresa este pasaje, tiene el propósito de transformarlo todo. Porque dice el pasaje, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. No una parte, no un poquito, toda la harina. Ahora bien, hay 2 perspectivas desde las cuales podemos y debemos analizar la acción de la levadura del reino. En primer lugar, su acción en nosotros y luego su acción a través nuestro. Vamos a ir entonces al primer punto, su acción en nosotros. Cuando el reino de los cielos llega a nuestra vida, viene con el propósito de afectarlo todo, de transformarlo todo en nosotros. Su plan no es afectar solo un área, ¿sí? No es que Dios viene para afectar nuestra área porque tiene un llamado para mi vida, entonces como Dios me llamó a tocar el piano, entonces Dios me viene a transformar para ser un gran adorador, pararme acá en la plataforma y adorarlo bien al Señor y dirigir al pueblo la adoración, porque Dios me llamó a ser un músico, un adorador, y entonces transforma eso en mi vida para que yo sea un gran adorador, y todo lo demás no importa, ¿sí? O me transforma porque no soy tan buen padre, entonces la presencia de Dios viene a mi vida para transformarme y convertirme en un buen padre o en un buen esposo, ¿sí? O en un buen predicador, o en un buen empleado en mi trabajo. La presencia del Señor viene para afectarlo todo en nuestra vida con los principios de su reino, porque el reino de los cielos se asemeja a una levadura que al mezclarse con la harina, la persona que está teniendo esa intención de hacer esa transformación no acaba de hacer la mezcla y de trabajar sobre ese proceso hasta que la levadura ha afectado a toda la harina. De la misma manera, entonces, Dios con nosotros, cuando su gobierno comienza a afectar nuestras vidas, no se detiene hasta afectarlo todo. Por eso es que les decía antes que considero que esta aplicación del todo, a diferencia del todo del mensaje anterior, es la más difícil. Y de verdad lo digo a modo de confesión. Porque dejarlo todo, entregarlo todo, despojarnos, es muy duro, es doloroso. Pero mucho más aún es aceptar y permitir el proceso de la transformación. Despojarnos de cosas que amamos es difícil. Dejarlas es difícil, es doloroso, nos cuesta. Y a veces no queremos y nos aferramos a las cosas. Ahora, permitir que haya un proceso de transformación acá dentro nuestro, yo creo que es mucho más difícil. A veces hasta sería más fácil despojarnos y entregar y olvidarnos de algunas cosas y decir, bueno, Señor, está bien, eso te lo entrego, y tendemos a hacer eso de pronto cuando nos quedamos con parte del mensaje y no lo vemos todo. Dios nos pide todo y decimos, le entregamos todo, y esas cosas que no queremos afrontar o que sabemos que es doloroso afrontar en un proceso de transformación, también le decimos, bueno, Señor, esto también te lo entrego. Déjalo ahí. Y el Señor dice, no, lo quiero trabajar con vos. No, Señor, yo te entrego todo. Y esto también, déjalo ahí. Mejor no hablemos de este punto. Te lo entrego, trabajalo vos, resolvelo vos. Pero cuando empieza el proceso de transformación que Dios quiere activar con sus principios en nuestra vida, ¿sí?
Dios lo hace para ponerlo a fermentar en nosotros hasta que todo, absolutamente todo, haya sido transformado. Entonces, si el reino de los cielos es semejante a esta levadura que una mujer tomó y mezcló en harina hasta que toda la harina fermentó, y Dios nos ha llamado a ser habitantes de su reino, lo que Dios nos está diciendo en primer lugar esta mañana es: el reino de los cielos quiere introducirse en tu vida hasta afectarlo todo, hasta transformarlo todo. Y en segundo lugar, una de las transformaciones que el reino de los cielos produce en nosotros es que nos convierte en agentes activos de su plan. Y bajo el mismo concepto del todo, como operadores de su plan, debemos ser activadores de ese fermento del reino en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Es muy común que pretendamos asumir el rol de fermentadores, por así llamarlo, en forma selectiva. Tomamos el compromiso de afectar positivamente con el poder de Dios ciertos espacios, aquellos en los que estamos formalmente sirviendo. Bueno, no, yo soy parte del ministerio de adoración, o soy parte del Club de Amigos de Jesús, yo trabajo en Queremos Estar, entonces ahí Dios me llamó a fermentar, a servir, a activar en sus propósitos. Dios me llamó a eso, ¿no? Todo el tiempo me vino mientras trabajaba con esto el concepto, la charla que tuve hace muchos años, ¿sí?, con unos chicos de una iglesia, matrimonio, que en un momento, de pronto, hablando de su matrimonio, de unas cosas ahí que alguien les había cuestionado, dijeron, bueno, en definitiva, nosotros no tenemos por qué darle cuenta a nadie, nosotros no queremos ser modelo de nadie, además nosotros estamos sirviendo de otra cosa, no somos líderes de matrimonio ni nada de eso, ¿no? O sea, Dios no me llamó a eso, así que me desligo de mi compromiso de fermentar en ese sentido, porque Dios a mí a eso no me llamó, Dios a mí me llamó a otra cosa. Y lo hacemos de manera selectiva, ¿sí? Tenemos una posición en un espacio de servicio y ahí somos, pero pretendemos sacarnos el rol de levadura en otros espacios, ¿sí? Pretendiendo que nuestro compromiso, nuestra responsabilidad se acota a un lugar, y a un momento y a una circunstancia. Pero dice, una vez más, esta palabra, que el reino de los cielos se asemeja al proceso de la levadura que no acaba hasta que lo fermentó todo. Y entonces, si nosotros somos agentes del reino de Dios, enviados del reino de Dios, llamados a ser parte activa en los propósitos del reino de los cielos, Dios nos ha llamado a afectarlo todo, en todo momento, en todo lugar, no importan las circunstancias. Eso no significa que todos tenemos que hacer todo, pero en cada lugar donde Dios te puso, donde Dios me puso, nos ha llamado a ser agentes de cambio, de transformación, de fermentación, para que aquel lugar donde lleguemos, al que accedamos, donde nos movamos, ya no sea igual después de que se activen los principios del reino de los cielos. Si esto está sucediendo en nuestra vida, es decir, si de alguna manera estamos siendo selectivos, si de alguna manera estamos siendo parciales en nuestra actitud, o estamos eligiendo dónde queremos ser transformadores y dónde no, es que seguramente, casi con total certeza, esto es una clara señal de que el proceso del punto anterior todavía no está concluido. Y quizá hay áreas de nuestra vida que tenemos que poner a fermentar y no hemos puesto a fermentar todavía. Yo soy de hacer, aunque gracias a Dios, Rosa ahora se ha hecho una magistral cocinadora de pizzas caseras, siempre
por herencia de mi mamá, aprendimos una receta y siempre hicimos la misma. Con Diego hacemos siempre la misma, ¿no? Y ponemos la harina, mezclamos, ponemos todo ahí a hacer el proceso del leudado. Ahora, si yo tengo harina y tengo un bol donde pongo los ingredientes para que comience el proceso, pero dejo harina en el paquete, ¿qué pasa con la harina del paquete? Se fermenta también, ¿no es cierto? Porque como hay levadura al lado, la harina se fermenta igual, ¿no es cierto? Se fermenta todo, porque tengo la levadura en el bol y la harina al lado. ¿No es cierto que sí? ¿Ah, no? Con razón no me salieron la última vez. Ese es el problema, que de pronto somos selectivos. Entonces, sacamos del paquete la harina que queremos que se fermente, pero elegimos qué harina no queremos que sea afectada. Y el reino de los cielos quiere afectarla toda, no una parte. Entonces, retomando un poco esta figura del proceso de la levadura, quienes han puesto alguna vez, ¿sí?, como yo, harina leudar, saben que podemos identificar algunos elementos. Yo puse acá 5 elementos. Hay otros, ¿sí?, porque podemos incorporarle un montón de cosas al proceso, pero yo veo estos 5 elementos que me parece que son fundamentales y los quiero comparar con la imagen, la figura que está usando Jesús, ¿sí? 5 elementos fundamentales para que la fermentación total se concrete. La levadura, ¿sí?, que es lo primero que menciona el pasaje, la harina, el mezclador. Estas 3 cosas surgen del pasaje, ¿sí? El mezclador, o sea, hay una mujer que agarra harina, levadura y mezcla todo hasta que todo se fermentó. Y hay 2 elementos más, que aunque no los menciona Jesús, yo supongo que deben haber actuado para que este proceso se concrete. Agua y calor, ¿sí? El agua funciona como aglutinante, junta las cosas. Si yo pongo la levadura y le echo un poco de harina encima así nomás, no creo que pase nada, ¿sí? Ahora, el agua junta todo eso y yo lo empiezo a mezclar y empiezo a juntar la levadura, ¿sí?, con la harina. Y el calor, mientras más temperatura tiene, mejor ayuda al proceso, ¿sí? El agua habitualmente se pone tibia, se pone caliente, se calienta, ¿sí? A veces yo he puesto la masa cerca del calefactor, el bol, para que se active más rápido el proceso de fermentación. ¿Alguno lo hizo alguna vez así? Yo lo he hecho muchas veces. Cuando estoy apurado, pongo el tupper ahí al lado del calefactor para que vaya más rápido, en el invierno sobre todo. Y quisiera comparar estos 5 elementos entonces con la parábola, ¿sí?, con la propuesta de Jesús. Y entonces veo esto. La harina somos nosotros. O usando el segundo punto anterior, estas 2 perspectivas en las que aplico el pasaje, es nuestro campo de misión, ¿sí? Como destinatarios de la levadura y del reino, somos nosotros. Como agentes para la transformación de parte del reino, es nuestro campo de misión. La levadura son los principios del reino de los cielos, ¿sí? Es la palabra, es el fundamento, es lo que gobierna la ley del reino de los cielos. El mezclador es Dios el Padre. El agua es el Espíritu Santo. Y el calor es el poder de la cruz, el poder de Jesucristo, que se entregó por nosotros y es el que activa que esto se produzca. Ahora, para que la levadura del reino entonces pueda fermentarlo todo en nosotros y a través de nosotros, es imprescindible que todos estos elementos se unan y actúen juntos. Obviamente que si los principios del reino no pueden ingresar a nuestra vida, nada cambiará. Si nosotros no estamos dispuestos a aceptar e incorporar la palabra de Dios, su ley y su gobierno en nuestra vida, nada va a cambiar. Ahora, no basta con eso solo. No basta con agarrar
el pedazo de levadura del reino, echarme encima con toda la harina y quedar ahí. Eso no hace nada. Eso es lo que muchos hemos hecho por años, declamando que tenemos algo adentro, que lo tenemos con nosotros. Es como la harina esa que viene preparada ahora, ¿no es cierto? Que viene con la levadura adentro, no la leudante, esa también, ¿no? Pero viene una que es con levadura. Uno no tiene que preparar la levadura, echársela, le echa agua y listo. Y muchos hemos sido así, durante años. Somos el paquete de la harina con levadura. Entonces le decimos a todos, tenemos levadura adentro. ¿Sabés cómo fermenta esto? De maravillas. Es un pan casero buenísimo, como los dioses. Bueno, ¿dónde está el pan? Ah, no, claro. Para eso hace falta algunos procesos más. Y, no, pero mejor así, porque si no, viene la transformación. Solo con los principios del reino no hacemos nada. Solo con los principios del reino no cambia nada en nuestra vida. Para que esto ocurra también necesitamos permitir que el agua del Espíritu corra en nuestra vida, vinculando cada rincón de nuestro ser a los principios activos del reino. Necesitamos el poder transformador de la cruz en nuestra vida, que por la obra de Jesucristo active y establezca esos principios de nuestra vida, y la mano de Dios el Padre que actúe mezclando cada rincón de nuestro ser, asegurándose de que todo en nuestra vida se una al poder transformador de los principios del reino de Dios en nuestra vida. Si esto no ocurre, nuestra transformación es a medias. Si esto no ocurre, hay áreas de nuestra vida que no afectan a nadie. Si esto no ocurre, no terminamos nunca de ser transformados por el poder del Espíritu. Y entonces tenemos una victoria en un lugar, pero caemos rotundamente en otro. Y hay gente que nos mira con aprecio y hay gente que nos mira con descrédito. Porque según la perspectiva de donde nos miren, hemos sido transformados o no servimos para nada. Puede salir el mejor pan de nosotros o solamente servimos para ensuciar. Porque no ha habido un proceso de transformación que haga de nosotros el producto que Dios quiere que seamos. Y anoté algunas cosas más que no tienen ahí en el boletín, pero que hacen a la integración de esto, a nuestra vida hoy, a nuestro propósito hoy, a nuestra misión hoy. Estamos viviendo un tiempo donde la gente cuestiona todo. Este viernes acá hubo mucho más gente, por lo menos el doble de los que estamos acá o más. Todos vecinos de la ciudad, conmovidos por lo que pasó hace 10 días atrás. Diego nos compartía un momento antes que ellos estuvieron ayer con la esposa del hombre fallecido, con la familia. Y la gente está conmovida, está movilizada, ¿no? Pero enseguida cuando empieza a pasar gente a agarrar el micrófono, había una lista larga de oradores, ¿no? También todo el mundo empieza a juzgar. ¿Quién está hablando? ¿De dónde lo conozco? ¿Este quién es? ¿A quién representa? Nosotros mismos nos quedamos charlando unos minutos con Hugo, con Diego, y después decíamos, y hay algunos que vienen con una postura política detrás. Algunos no quieren saber nada con fulano porque ya se trenzaron antes, están en la vereda de enfrente, responden a intereses diferentes. O uno que aparenta defender una causa, pero resulta que también pareciera que ya transó con aquellos culpables de la causa que intenta defender. Y esa lectura también la habrán hecho con nosotros, ¿o no? ¿Ustedes creen que nosotros estamos inmunes de esa lectura? Que nadie nos miró para leernos a ver por qué la iglesia, el colegio pone el edificio. De hecho, el viernes varios nos llamaban a nosotros creyendo que éramos los movilizadores.
tuvimos que hablar con un comisario, Diego tuvo que hablar con la radio, con el diario. La gente empieza a mirarnos. Y a cada uno en su vida diaria le pasa, la gente nos mira. Ahora vayamos un poquito más allá de acá. Esta semana hubo una noticia que decoró de alguna manera la agenda de todos los medios de comunicación de una manera novedosa. Un argentino convertido en el primer papa latinoamericano, ¿sí? En la mayor autoridad de la religión quizá que más ha afectado, que más ha impactado en el mundo, y que todavía más allá de la baja en sus fieles y todo, sigue teniendo una influencia muy poderosa. De ninguna otra religión se ocupan tanto los medios como se ocupan de lo que ocurrió esta semana en Roma. Y a nosotros nos pegó de manera particular, ¿no? Y yo he visto una multiplicidad de expresiones tremenda esta semana. Y no afuera, ¿eh? No pienso siquiera en la gente que no pertenece a nuestra comunidad evangélica, entre los evangélicos. Gente festejando, gente hablando de las bondades de la persona designada, que lo conocen, pastores que para mí son referentes y gente que escucho, que leo lo que escriben porque me interesa, festejándolo, y por el otro lado, pastores hablando pestes, gente rechazando totalmente la designación, juzgando desde la vereda opuesta justamente las acciones de este hombre que hoy es el Papa Francisco. Todos con las mejores intenciones, todos creyendo emitir el juicio más adecuado, pero lo cierto es que juicios de valores tan diferentes sobre la misma persona. Y no traigo esto para ponernos a juzgar a Francisco, o al cardenal Jorge Bergoglio, como lo quieran llamar. Estoy hablando de que siempre todos miramos qué es lo que está pasando y sacamos conclusiones y tomamos posición, hacemos juicios de valor. Y esos juicios de valor están sustentados en lo que vemos, en lo que conocemos de los demás, en lo que nos impresiona, nos impacta o no de lo que el otro hace, en cómo nos llegan sus acciones. Nos impacta, nos pega, lo vemos y emitimos opinión. Yo realmente me abstuve de tomar opinión esta semana, por un lado porque estaba con todo este proceso en mi cabeza y por otro lado porque la verdad es que no conocía tan a fondo la situación como para poder emitir una opinión, pero también me interesó leer y ver cómo realmente se dio este proceso esta semana. Y no puedo dejar de decir que tengo expectativas acerca de lo que está pasando, que más allá de que este hombre responda realmente a lo que entendemos Dios quiere hacer con el mundo o no, yo no tengo la menor duda de que Dios está detrás de todo esto. Ahora, vuelvo acá, a nosotros, porque en definitiva, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esa situación o no? No sé cuánto, pero lo que sí podemos hacer es comprender qué es lo que espera el Señor de nosotros. Y es entender cómo vamos a caminar los tiempos que vienen. Porque donde nos empezamos a mover, donde realmente el Espíritu se empieza a activar con poder y empezamos a impactar con el fermento de la levadura del reino de los cielos, la gente empieza a evaluar quiénes somos, en qué condiciones estamos, si esta levadura no está vencida, si es buena y si es lo que necesitamos y lo que la sociedad necesita y lo que la gente necesita para realmente ver en sus vidas la transformación y ver en esta sociedad la transformación que están esperando. Y entonces es muy lindo decir, salgamos, movámonos, qué lindo. Yo estoy feliz por lo que está pasando. Hoy vamos a tener un tiempo especial respecto al tema jóvenes que va a pasar para la semana que viene.
Pero yo lo creo, Dios determinó que este 2013 va a ser un año de lo sobrenatural de Él para los adolescentes y jóvenes. Lo creo. Ahora, jóvenes, ¿ustedes creen que es gratis eso? ¿Ustedes creen que va a ser sin dolor? La sociedad está esperando ver cambios y está buscando líderes que lo generen, pero también está juzgando. También está juzgando. Con Rosa hemos pasado mucho tiempo estas últimas 2 semanas hablando y pidiéndole al Señor misericordia y que nos libre de ser tropiezo para otros en el camino que el Señor ha establecido para nuestras vidas y en la responsabilidad que nos ha dado como ministros de su reino. Porque nos ha conmovido y nos ha dolido escuchar una y otra vez el testimonio de gente afectada y dolida por siervos de Dios, por miembros de la iglesia, de la grey del Señor. Y cuando empezamos a hablar y compartimos lo que sabemos, de pronto decimos, Señor. Rosa me decía ayer, me gustaría estar algún día en la mesa de alguno de los hermanos de la iglesia y escuchar qué dicen de nosotros. Porque es muy fácil y enseguida te enterás de lo que dicen de los demás. Y no lo estamos diciendo a modo de decir qué andarán diciendo de nosotros, no. Con la carga y la responsabilidad de pensar realmente qué estamos impactando, qué es lo que estamos mostrando, qué es lo que estamos manifestando cuando estamos ministrando. Pero hermanos, lo cierto es que los tiempos que vienen para la iglesia no van a estar centrados, enfocados en una persona, en un pastor, en un líder, en una gran estrella. Viene el tiempo de la manifestación de la iglesia de Cristo, lo creemos. Y decimos amén por un lado, pero sí, ¿sabes qué, hermano? El reino de los cielos vino para fermentarlo todo en tu vida. Y si vos decís amén porque querés que Dios te use con poder y querés ver tu ministerio crecer y querés ver tu vida sirviendo de manera íntegra al Señor y manifestando el poder de Dios y que la gente sea impactada por tu ministerio, bueno, prepárate para vivir una transformación muy profunda. Disponete a que Dios lo haga y entendé que no hay forma de que lo que estás esperando ocurra si no estás dispuesto a que el proceso de transformación que activa la levadura del reino de Dios lo haga todo en tu vida, lo afecte todo en tu vida. Si no lo vemos así, si no lo entendemos así y no estamos dispuestos a que eso ocurra, mejor sería que directamente nos quedemos en casa. Porque los tiempos que vienen son tiempos jugados. Los medios de comunicación expanden todas las noticias, todas las miradas, todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que vemos de una manera tremenda. Mientras menos nos cuidemos de entender qué es lo que tenemos que manifestar, qué es lo que Dios quiere de nosotros y cuál es el testimonio que tenemos que mostrar, más difícil va a ser que realmente nuestra vida sea de impacto y que seamos investidos de la autoridad que Dios nos quiere dar para lograr lo que tenemos que lograr en los tiempos que vienen en el reino de Dios. Dios quiere hacer una transformación total en nuestra vida. Dios la quiere hacer. Y la transformación empieza en nuestra intimidad, en nuestro hogar y continúa en cada ambiente en el que estamos. Y por eso, como les decía al principio, yo lo digo a modo de confesión. Volví de las vacaciones y me encontré con que quizá necesitaría retirarme de nuevo para que Dios siga trabajando conmigo. Porque por más que ore, que busque la palabra y que le diga al Señor, te lo entrego todo, hay un montón de cosas que todavía no están transformadas. Y si yo no las sujeto y las pongo bajo el gobierno del reino de los cielos, no van a cambiar, por más que yo me pare todos los domingos a predicar. Y tuve que confesarle al Señor varias veces esta semana lo que me cuesta, lo doloroso que es y que realmente se me hace difícil, pero si no lo hago, de nada sirve lo que viene.
Por eso, hermanos, yo no tengo pensado cerrar este mensaje de una manera muy estrendorosa. Y tampoco es mi intención que nos vayamos extasiados hoy. Yo creo que estamos en tiempos de profundas decisiones y donde las transformaciones no van a ocurrir acá en el templo. Lo que no significa que no tenemos que venir. Creo que la palabra que estamos recibiendo, no por mí, sino porque Dios la está dando y la está dando a través de todos los siervos del Señor preciosos que nos ha regalado para compartir en este lugar, es muy profunda. Que nos perdamos un domingo en la iglesia es más que simplemente, bueno, hoy no fui a compartir con mi hermano la adoración, es perdernos alimento fuerte que Dios nos está dando para este tiempo. Por eso yo te animo a que estés. Ustedes saben, y lo saben muy claro, que no andamos tomando asistencia, ¿sí? Y no es la intención, pero vos no te lo tenés que perder. Nosotros, yo no me lo tengo que perder. Es importante para mi vida, es importante para tu vida. Pero la verdad es que esa transformación no va a ocurrir acá, no va a ocurrir ahora, no va a ocurrir porque yo ore por vos o porque alguno de los pastores ore por tu vida o alguien ore por mí. Esa transformación ocurre porque empecemos a dar pasos concretos para que Dios tenga en sus manos nuestra vida y pueda mezclarnos con su levadura hasta que todo haya sido fermentado. Por eso, jóvenes, prepárense. Yo creo que Dios está levantándonos de una manera nueva, pero va a haber dolor, porque la transformación duele. Y sería más fácil decirle, chicos, va a haber lo sobrenatural y quedarnos con eso. Pero no va a ocurrir lo sobrenatural si no ocurre el otro primero. Entonces preparémonos y animémonos. Sería una estupidez que a esta altura de sus vidas y cuando Dios todavía puede hacer de ustedes maravillas, decidan dar un paso atrás por no querer atravesar ese dolor. Estamos en manos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de nuestro Papá amoroso, que nos cuida y que tiene los mejores planes para nosotros. ¿Qué malo nos puede pasar en sus manos? Nada, pero es doloroso. Y a toda la iglesia le digo, hermanos, preparémonos. La ciudad nos necesita. Ya no podemos esperar más. Necesitamos activarnos de verdad. Y con esto no estoy diciendo que ahí muere todo. Por supuesto que no. Tenés que prepararte, tenés que trabajar, tenés que moverte, tenés que comprometerte. Pero hacerlo todo convencido de que nada mejor te puede pasar y que no hay otra forma de estar en sus manos, afectado por el poder del Señor, para que Él transforme en tu vida todo lo que aún queda por cambiar. Primero, a los pastores, nosotros. Si no nos comprometemos nosotros, pastores, nadie más nos va a seguir, porque estamos siendo mirados, nuestras actitudes están siendo juzgadas, pastores. Estamos siendo evaluados por una congregación que quiere crecer, que se quiere mover, que quiere avanzar. Y si nosotros no estamos demostrando que el poder del reino de los cielos está transformando nuestra vida, no vamos a ser creíbles para nadie. Y tampoco vamos a ser una levadura activa y efectiva para transformar a nadie. Y después, hermanos, para todos, porque los pastores no somos una casta superior. Simplemente estamos aquí porque Dios nos puso para dar la palabra y para guiar este tiempo. Pero la misión está en manos de la iglesia. La transformación está en manos de la iglesia, no de una persona o de una cúpula o de un par de hermanos. Y ya no hay tiempo que perder. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Que conforme a la palabra que Dios nos ha dado puedas tener fe integral y asumir el riesgo total para que ya nada sea igual por la levadura del reino en tu vida. Vamos a orar. Señor, nos presentamos en esta mañana convencidos, seguros de que has preparado
este tiempo para tu iglesia. Señor, que lo que estamos viviendo hoy, vos lo determinaste en la eternidad y que hemos venido siendo preparados, transformados, activados, Señor, por tu palabra, tu voz y tu trato en nuestras vidas para este tiempo. Pero, Señor, yo me confieso en esta mañana y te digo, reconozco que todavía no ha sido fermentado todo en mí. Reconozco, Señor, que en mi vida todavía hay cosas que necesitan ser afectadas y transformadas por el poder activo de los principios de tu reino en mi vida. Reconozco, Señor, que necesito que tu poder transformador se mueva en todo mi ser, que el agua de tu espíritu lo llene todo y lo una a tu palabra, a tus propósitos, a tu ley, para que se active y sea viva en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser. Que la cruz de Cristo sea real en mí. Señor, nos llamaste a una vida de victoria, pero nos llamaste a una vida de entrega. Padre, queremos ser fieles manifestantes del poder de tu reino. Quizá haya gente que igual nos maldiga, nos desprestigie, pero Padre, si hay algo que anhelo en mi corazón, es que no seamos nosotros los responsables de ese desprestigio, que no sea por nuestra negligencia, por nuestra testarudez, por nuestro pecado, por nuestra falta de compromiso y porque no tuvimos las agallas para permitir que vos lo transformes todo, aunque eso signifique humillarnos, aunque eso signifique reconocer lo mal que hemos estado, aunque eso signifique que tengamos que dar un paso atrás o volver caminos que habíamos andado de manera equivocada. Padre, queremos ser transformados por el poder de tu Espíritu en nuestra vida, porque hay una sociedad que está esperando que la levadura del reino de los cielos la afecte. Hay una ciudad que está clamando porque haya una transformación. Escuchaba tantas evaluaciones el viernes, tan diferentes, todas con algún punto en común y todas con mucho de razón. Pero Señor, lo cierto es que nada de esto puede ocurrir si tu gobierno no se establece en esta ciudad. ¿Cómo se va a establecer el gobierno en la ciudad, Señor, si todavía no podés tener el gobierno en mi vida? ¿Cómo como iglesia vamos a establecer tu reino en esta ciudad si todavía tu reino no ha conquistado cada rincón de nuestras vidas y de esta congregación? Padre, en esta mañana nos confesamos pecadores. Te pedimos perdón por nuestra necedad. Y te pedimos, Señor, que comiences a mezclar. Mézclalo todo, como esta mujer que tomó la levadura y la harina. Mézclalo todo con tu plan, con tu palabra, con tus principios, con tus propósitos para nuestra vida, para esta iglesia, hasta que todo, absolutamente todo haya sido transformado por tu poder y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en esta mañana. Padre, cada uno de nosotros está en un punto del proceso. Señor, que puedas acabar hasta perfeccionar en cada corazón, en cada vida, la obra que has comenzado. Señor, si alguien no te conoce, si alguien ha estado lejos tuyo, Padre, si alguien ha estado lejos de tu amor en esta mañana, yo lo bendigo para que puedas atraerlo con cuerdas de amor.
de nuevo a tu corazón. Y el Señor te dice en esta mañana, y yo te pregunto si estás o has estado lejos del Señor, si te has sentido distante, si realmente reconoces que Jesucristo no es el centro de tu vida aún y que hay un montón de cosas que tienen que ser transformadas y vos querés tomar un compromiso de cambio, yo te invito a que te pongas de pie antes de terminar. No importa el punto en el que estés y cuál es la razón, pero si realmente entendés por la palabra esta mañana que necesitas de nuevo darle a Jesucristo el control y que su poder transformador actúe en tu vida y te oriente de nuevo en pos del propósito, del plan que Dios tiene para vos, y por eso estás en esta mañana, yo te invito a que te pongas de pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí, Señor. Bendecí a cada uno de los que esta mañana se ponen de pie, Señor. Espera un momento más. Sí, Señor. Dios te bendiga. Nadie como vos, Señor, conoce cada corazón, cada mente, lo que cada uno está viviendo en este momento. Señor, yo simplemente soy un interlocutor. Sos vos el que da la bendición, sos vos el que da la transformación, sos vos, Señor, el que hace la obra. Por eso, Señor, todos los que estamos de pie en este momento reconociendo que necesitamos que avances en tu poder, tu proceso transformador en nuestra vida, hoy te decimos, Señor, asumimos un compromiso una vez más, asumimos el compromiso una vez más, Señor, y no queremos que quede solamente en un trato de vos con nosotros. Lo que anhelamos, Señor, es ser paladines, embajadores de tu reino en una ciudad que está esperando la manifestación del poder de tu amor. Y ese es nuestro compromiso. Señor, que esta semana podamos dar pasos concretos para que esto sea una realidad. Porque anhelamos, queremos ver a Cipolletti transformado por el poder de tu amor. Y Señor, ese es el compromiso que tomamos. Honramos tu nombre y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, para terminar, simplemente